Bien, chicos, ¿sí me escuchan? Sí, doctora. Muy bien, entonces vamos a empezar con la parte de secuenciación el día de hoy, a ver si se anclan los demás. Dentro de los métodos de secuenciación más... espera, listo. Dentro de los métodos más conocidos de secuenciación, vamos a empezar con secuenciación tradicional y luego pasaremos a secuenciación masiva. Por eso se tenían en ese entonces este tipo de presentaciones en las cuales se decía que los métodos de secuenciación pues, más conocidos y más usados al momento son el método de Sanger, el método de Max, Sam y Hilbert y el método de pirosecuenciación. Entonces vamos a ir viendo estas metodologías. Antes de esto vamos a pasar a esta otra presentación. ¿Sí ven el cambio de pantalla o no? O sea, quedó en el otro. De repente se traba. No, sí cambió. Muy bien. Entonces, pues, ¿en qué consiste la secuenciación? Es en determinar precisamente el orden de las bases de adenina, guanina, citosina y timina en un fragmento de DNA para encontrar entonces las lecturas y trabajar con esas lecturas. La depuración ya después de estas lecturas consiste en darle el significado, si ustedes están trabajando a nivel genético, si están trabajando en una región, si están trabajando en identificación, si están trabajando en lo que estén haciendo, esta secuencia adquiere un significado. Pero esa secuencia pues se tiene que obtener de alguna manera. Entonces, el objetivo de la secuenciación es que pues se obtengan qué secuencias de envases se tienen y las aplicaciones pues son diversas, las vamos a ir viendo. Conforme ha pasado la historia, que vamos a hablar un poco de ella, aquí manejan 2001, pero esto empezó un poco antes, pero esto es la más tradicional, la diapositiva más tradicional, en el cual se estima el costo por genoma. Hacia 2001 el costo era de $100,000, era impresionante, y hacia 2015 bajó a $1,000 el precio de un genoma. Esto es muy relativo, se habla mucho, o la referencia es el genoma humano, en el cual el primer proyecto fue establecido por diferentes universidades del mundo y aportaron una región del genoma humano. Y la verdad es que la mayor tardanza fue en el ensamblado de esas secuencias y depuración de las mismas. No nada más es obtener la secuencia y pues ya estaba, sino consistía en ver qué se había obtenido, la depuración y al final la presentación de un genoma completo, que hasta hoy día, pues la verdad es que durante la pandemia se tuvo la última noticia de que hubo aporte de las regiones UTRs de los extremos que todavía estaban al aire. Entonces hubo una metodología que utilizaron para aportar estas secuencias. En ese sentido, hay que tener cuidado los que estén trabajando con secuenciación porque las secuencias a veces tienden a cambiar. La base uno en el genoma humano a veces ya no es secuencia uno para 2020, por ejemplo, con respecto a 2001. Entonces, ha habido notas en los genomas y pues por eso se usa la parte informática de alineamiento, de ver secuencias de homología, entre otras cosas. Vamos a ver entonces, según esto, la parte de primera generación, que así se le llama, o sea, generación cero, que veían la parte de cómo secuenciar según la metodología de Walter Hilbert, Maxam y Walter Hilbert, y establecieron el proceso, pero era por digestión enzimática del DNA para determinar la secuencia de nucleótidos marcados con un isótopo radioactivo. La verdad es que esto a mí me queda de la parte teórica, yo nunca lo utilicé, ya no me tocó utilizar el boom de radioactividad que fue en los años, yo creo,
ochentas, noventas en el país y entonces se usaba mucho la radioactividad y a nivel internacional. Entonces se hacía una digestión enzimática, se marcaba la última base con el isótopo radioactivo fósforo 32. Ay, perdón. Y se tenía que para marcar adenina y guanina se utilizaba el metilán y el dimetilsulfato, y para citosina y timina se utilizaba trata de hidracina y piperidina. Esto lo que tendíamos a obtener, o se tenía a obtener, es lo siguiente. eh, Se obtenían lecturas y la última base, ya fuera guanina, timina, citosina o adenina en diferentes reacciones, eran marcados radioactivamente y se leían también en tipo geles, pero era radioactividad. Ajá. Entonces se iban obteniendo eh, la resolución de las bandas por tamizaje molecular, por peso, y se iban leyendo timina, 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 guanina, 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 citosina, timina, timina, adenina, guanina y citosina. Era por peso molecular. La lectura máxima de las secuencias eran de 100 pares de bases, entonces imagínense para tener una secuencia de 1000. Eran tesis de doctorado, eran a veces premios, eran relativamente impresionantes estas técnicas modernas en su tiempo, en su momento, pero hoy se sabe que la técnica pues tiene baja resolución y ya está en desuso, sobre todo por la parte de radioactividad. Y luego viene Sanger, precisamente, el método de Frederick Sanger, y lo que hace es decir, bueno, ya no es tan en uso la parte de radioactividad, la parte de digestión enzimática, entonces demos una opción. Y entonces modifica la terminación de las cadenas que terminan en un DNTP, literal, y él genera un dideoxinucleótido. Ese dideoxinucleótido, los cambios es que no tiene el grupo hidroxilo en la parte terminal del extremo 3', y al no tener este grupo hidroxilo ya no se puede anclar otra base. Entonces, a diferencia de que al principio también se marcaba con fósforo 32, según Hilbert, el aporte de Sanger, es decir, voy a adicionar dideoxinucleótidos en la parte terminal de las cadenas. Y vamos a pasar a la otra presentación, nada más para ver en el método de Sanger qué reactivos aún hoy día se emplean. Tenemos que generar 4 reacciones diferentes. En estas 4 reacciones diferentes por separado se tiene la misma cadena de DNA, se adiciona un primer, en este caso puede ser modificado o no. Un primer como el que utilizamos para la PCR, pero solo uno. No se utiliza el forward y el reverse simultáneamente, sino hagan de cuenta que se pone el forward y se pone tanto en la reacción 1, 2, 3 y 4 y se pone la DNA polimerasa 1, 2, 3 y 4, pero se adiciona de diferente manera, se adiciona la mezcla de DNTPs tradicional, de ATP, de STP, de GTP y de TTP en las 4 reacciones, pero en el primer tubo de reacción se adiciona un dideoxinucleótido trifosfato modificado para timina, en el segundo, por ejemplo, aquí para adenina, para guanina y para citosina, que estos nucleótidos van a detener la reacción. Entonces aquí vemos que a diferencia del dióxido nucleótido, que tiene un OH en el extremo 3', el dideóxido nucleótido tiene nada más el hidrógeno. En ese sentido, aquí es donde se ancla precisamente en una polimerización el siguiente nucleótido y entonces ya no se anclaría nada. Entonces para la reacción, ¿sí? Entonces tenemos la cadena de DNA, tenemos un primer y lo que llega a pasar es que conforme va creciendo la cadena, precisamente,
En una reacción tradicional, aquí vemos el grupo trifosfato, el OH, y que se ancla el siguiente nucleótido tradicional, mientras que en la reacción de Sanger, precisamente aquí ya no está ese OH, aun cuando yo ponga trifosfato y tenga otro DNTP, este ya no se puede anclar y no se lleva a cabo la reacción de polimerización en el DNA, entonces para precisamente la generación de una cadena. Entonces, en una reacción de amplificación, por ejemplo, de esta región que ponen aquí, de 5 a 3', y es la amplificación con la parte terminadora de dioxino nucleótido trifosfato para timina. Entonces, para en donde están los asteriscos, aquí empieza a polimerizar y empieza a, y en T se para. Y luego acá, pues sigue la polimerización y en T, en esta otra T, se detiene porque azarosamente se van a adicionar estos didióxido trifosfato de manera aleatoria, generando cadenas de esta longitud. Para la reacción de didióxido nucleótido para guanina, se va para la reacción precisamente donde haya guaninas. Donde haya adeninas, pues tenemos esta reacción y donde haya citosinas, tenemos este tipo de cadenas generadas, ¿no? Aquí los asteriscos y demás están como movidos, entonces no le pongan mucha atención, pero generan diferentes longitudes. En amplificación, en un termociclador tradicional de PCR, ustedes ponen sus 4 reaccioncitas, pero en lugar de poner solo la mezcla de reacción de nucleótidos, pues también ponen los dideóxido trifosfato. Y entonces se generan estas cadenas. Otra vez aquí tenemos el ejemplo trivial tradicional, que tenemos una secuencia y hay diferentes longitudes para guanina, para adenina, para timina y para citosina. Esto se revela por reacción en el sentido en el que tenemos un análisis en un gel de poliacrilamida. En ese gel de poliacrilamida, que es una malla de tamizaje molecular, por peso molecular tendremos a resolver guaninas, adeninas, timinas y citosinas, como lo vemos aquí, y se lee del menor peso al mayor, digo, del mayor peso, que es lo de abajo, lo dije al revés, al menor peso que queda arriba. Y entonces vamos leyendo, por ejemplo, aquí guanina, adenina, citosina, y luego tenemos guanina otra vez, timina, guanina, timina, perdón, guanina, citosina, guanina y adenina. Y es la parte terminal de una cadena que yo voy leyendo en un gel y ya sé que va de 5 a 3'. Si yo lo leo de arriba hacia abajo, también es válido de leer adenina, guanina y demás. Sin embargo, de arriba hacia abajo voy de 3 a 5', entonces por eso lo tradicional es leerlo de abajo hacia arriba. Pero sí hay un sentido, o sea, si lo quieren leer de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, nada más tener muy presente que abajo es 5' y arriba es 3'. ¿Sí? Tenemos entonces 4 reacciones, lo revelan en un gel y lo iban leyendo. En algún momento lo mencionamos que íbamos a retomar. Alguien puso la fotografía de un gel, de estos geles que eran como de 50 centímetros o más. Ya la verdad es que esas cámaras no se utilizan hoy día de manera tradicional, pero en aquel momento sí. Y aquí lo vemos. Este gel no es el gel que ustedes ahora corren en sus laboratorios de 10, 15, 20 centímetros. Estos geles de poliacrilamida llegaban a ser de 50 centímetros a 70 centímetros aproximadamente, y entonces eran geles muy largos, con una capacidad de resolución pues igual a la que conocen hoy día en geles pequeños que utilizan para seguramente protocolos de proteínas o de Western blot en los gestos mini proteans que son de 7 centímetros. No, estos geles eran de 50 centímetros a 70. Y vean, se iban resolviendo las bases y era adenina, timina, citosina y guanina. Y esto era equivalente a una tesis doctoral en ese entonces, porque la verdad es que la posibilidad de resolución de este gel era maravilloso.
Si había una duda, por ejemplo, aquí de mancha de banda, pues daba pie a dudas. Entonces eso podía generar una mala secuenciación y un problema. Entonces lo que se hacía, pues lo que se sigue haciendo hoy día de reproducibilidad y análisis estadístico, todo el tiempo eso se ha tenido. Y entonces se hacía un gel, otro gel y otro gel. Para incrementar la resolución de esto, pues se cerraba más o se abría el poro jugando con el porcentaje de polimerización de la poliacrilamida y resolver algunas regiones. Por ejemplo, aquí nos muestran esta, que seguramente tuvieron problemas para resolver esta región, que se aglomeraban las bandas, lo resuelven de mejor manera y llegan a decir que esta es la secuencia en esta región. Citosina, adenina, guanina y demás, siempre se lee de 5 a 3' o se genera ese resultado. Y bueno, antes también eran autorradiografías, no se tenían la parte de colorantes como, mm, bueno, se tenía el bromuro de tidio, pero no se resolvía de manera con un fotodocumentador como hoy día. eh, se tendía a hacer, pero en un cuarto oscuro y con placas de fotografía en obscuridad. Esa es la realidad. Y entonces, por eso es que a veces cuando ustedes visitan o no ha habido una adaptación o una remodelación en algunos laboratorios, pues se tienen estructuras que antes se ocupaban mucho, como los cuartos oscuros, placas de radiografía y de revelación y papel fotográfico, entre otras cosas, porque era lo que se hacía. Y la interpretación de resultados, si bien no es la misma hoy día, sigue siendo el mismo fundamento de leer de 5 a 3', que se tienen pues geles ahora más pequeños, pero en aquel momento eran largos. Y vean, era para resolver 100 pares de bases, aquí seguramente se resolvían un poco más, 150, 200, pero ya hablar de una región de 500 pares de bases, sí eran tesis doctorales, tardaba mucho más tiempo, yo creo, y aparte había muchas dudas porque no se tenía ni el diseño de primers que hoy se tiene, los programas no había. Había muchas veces que hacer los diseños de los primers conforme uno iba obteniendo la secuencia. Por ejemplo, aquí se obtenía esta secuencia y decía uno, bueno, voy a diseñar ahora aquí mi primer forward para leer la siguiente región que ahora es consecutiva. Entonces era la metodología de sobrelapamiento de regiones y entonces así uno iba trabajando. No era tanto, no se tenía el boom de la parte bioinformática en aquel momento, entonces mucho se hacía en papel y escritura, sí, sí se hacía, y siempre con geles y era la parte de evidencia. Por eso es que si ustedes buscan artículos viejitos, van a ver que los geles sí se ponían en los artículos, hoy día ya no. Las variantes del método de Sanger surgieron porque pues fue importante y relevante en su momento ver que se podían obtener secuencias y entonces las variantes van dependiendo de las polimerasas empleadas. Por ejemplo, se tienen las famosas fragmento de Klenok de la polimerasa 1 obtenida a partir de Escherichia coli y las polimerasas termoestables como la polimerasa de Thermus aquaticus. Entonces ahí había polimerasas diferentes a utilizar. Hoy día sabemos que estas varían, tienden a insertar a veces errores. Ya se utilizan otras, no nada más estas. Hoy día se utilizan las de alta fidelidad, termoestables, entre otras características, pero es por mencionar algunos ejemplos. También se tiene marcaje de los fragmentos. En aquel momento se tenía la opción del marcaje radioactivo parecido al planteamiento de la otra secuenciación por fósforo 32 o por moléculas fluorescentes, que es lo que hoy día se maneja. Este aporte ahorita lo vamos a ver para secuenciación por el secuenciador de capilar.
pero en principio eran geles, ¿sí? Y no eran moléculas fluorescentes, sino era con colorante, tinción con bromuro de tidio. Hoy ni siquiera se piensa ya en el bromuro de tidio, por ejemplo, para resolver geles por secuenciación y menos en el método de Sanger. Y el sitio de marcaje era, podía yo marcar el iniciador, por ejemplo, podía marcar yo la incorporación en la cadena, podía marcar el nucleótido terminal, hablando del fundamento de deoxinonucleótido trifosfato, es este en el terminal. Si yo iba a ver la parte inicial, pues sí marcaba el primer nada más. Y si iba a ver, por ejemplo, pues se hablan de la resolución de geles, ¿no? Para la incorporación en la cadena, básicamente. Y luego se tiene, aquí nos hablan de que luego, pues vieron que los geles, pues sí, eran relevantes, importantes, pero era mucho trabajo artesanal, mucho trabajo manual. Y entonces deciden automatizar el método de Sanger. Entonces, esta parte de automatización, lo único que hacen es precisamente en el didióxido dinucleótido trifosfato terminal, marcarlo con fluorescencia. Ujú. Y entonces eso, en lugar de hacer geles, lo que hacen es generar un capilar y un capilar que venga con un polímero parecido a la poliacrilamida precisamente y que me permita ir resolviendo al paso de los fragmentos por este capilar, ir resolviendo la secuencia por un tamizaje molecular, que si bien no es un gel, es el fundamento de un gel. Es un capilar, viene rellenado de un polímero y conforme avanza o se promueve el flujo de la reacción de polimerización, pues se va viendo un tamizaje molecular por tamaños y que yo sé hoy día que se resuelven en electroferogramas. Los electroferogramas son estos tipos de dibujo en el cual se ven precisamente las amplificaciones en picos leídas por un lector. Y aquí tengo el ejemplo. Es una computadora, tengo detectores, los prismas, precisamente, los láseres que van a excitar la parte de fluorescencia y pues los detectores que van a leer o van a dar lectura a las fluorescencias y al significado si es adenina, guanina, timina o citosina en la parte terminal. Y pues el capilar que aquí nos muestran en la caricatura en donde yo inyecto la muestra y se hace pasar la reacción, pero una vez hecha la polimerización. Y pues básicamente es que estos fragmentos que van siendo resueltos y marcados en la parte terminal por un didióxido dinucleótido con fluorescencia, se resuelve una vez más en un electroferograma derivado de los productos de diferente tamaño y entonces estos picos en los electroferogramas que se leen en programas específicos como Avipris, por ejemplo, no Avipris, no, es BioEdit, por ejemplo, se leen o se pueden visualizar estos electroferogramas y yo voy leyendo adenina, guanina, timina, citosina y demás, porque ya arroja las secuencias. Aquí nos regresan un poco al método de Max y Hilbert, Maxam y Hilbert, que es la degradación enzimática que les mencionaba. Y se hace un marcaje de DNA problema por un extremo 5 o 3' como lo vemos aquí, hay un corte de una enzima de restricción. Vemos que en el segundo paso hay una degradación química del DNA. Cada tubo de reacción es sometido a un método de degradación de DNA diferente que escinden las moléculas en lugares distintos. Hay corte, por ejemplo, de purinas, metilación de adenina y guanina con DMS, dimetilsulfato. Después la reacción es tratada en condiciones alcalinas, la molécula de ADN se fragmenta en las purinas metiladas y como resultado se obtiene una serie de bandas obscuras que corresponden a las guaninas, las cuales se metilan 5 veces más rápido y las bandas claras que corresponden a las adeninas. Mientras que el corte de adenina, esta es una variación a la reacción anterior. Las purinas metiladas se tratan inicialmente con ácido diluido
Y esto favorece el corte de las adeninas metiladas. Después el tratamiento es alcalino y las guaninas también son cortadas. Este tratamiento genera una serie de bandas oscuras y claras correspondientes a las adeninas y guaninas respectivamente. Y hay corte de pirimidinas y citosinas. En las de las pirimidinas, la reacción que se utiliza es con el reactivo de hidracina, que corta las bases de citosina y timina, y posteriormente se trata con piperidina para complementar la reacción, mientras que el corte de citosina, la presencia de cloruro de sodio al 2 molar, inhibe la reacción de hidracina con la tiamina, y el tratamiento posterior con piperidina produce solamente un fragmento que termina en citosina. Entonces, vean, en este método que realmente fue anterior al de Sanger o allá a la par, pues había que tener ahí un cuidado y era una combinación extraordinaria de ver si era adenina más guanina, citosinas y demás, y aquí están todas las reacciones que pudieran haber ocurrido. Entonces, la verdad es que el paso a Sanger pues fue bueno porque no se tenían que hacer todas estas reacciones. Y aquí igual, obtención de múltiples fragmentos de diferente tamaño, como lo vemos aquí. Y luego la obtención de estos fragmentos y pues se iban resolviendo igual por tamizaje, pero eran combinaciones, entonces la forma de leer, pues sí había que tener cuidado, y era guanina, adenina, timina, citosina, y se iba leyendo de 5 a 3'. Entonces, así es una reacción enzimática, la resolución igual era por geles. Pero aquí los menciona, la diferencia principal entre ambos métodos es que en comparación con el método de Sanger y Hilbert, dice que el de Hilbert es el más adecuado para determinar la secuencia de fragmentos cortos de ADN, debido a que puede determinar la secuencia desde la primera base. En cambio, el método de Sanger solo permite la lectura a partir de 10 a 20 pares de bases. Esto es cierto. ¿Sí visualizaron por qué se pierde la primera región? ¿Alguien? ¿O no? Ni idea. No, no lo capté. Miren, se pierde la primera región por el método de Sanger, porque vemos aquí en el ejemplo trivial, eh, aquí está, que tenemos esta cadena que se va a secuenciar, y el primer, por ejemplo, aquí no piensen que el primer va marcado, sino que los DNTPs van a marcar el paro de la reacción. Pero aquí pone el reverse, por ejemplo, y se va amplificando, polimerizando esta región. Pero el primer dideóxido nucleótido trifosfato que marca el paro es esta citosina. Ujú. Luego esta otra, luego la guanina y demás. Esta región del primer realmente no voy a saber la secuencia, ¿sí? Entonces, por eso dice que se pierde de las primeras 10 a 20 pares de bases, porque se pierde esta región. Mientras que por el método de Hilbert enzimático, pues dicen que se puede resolver desde la primer base. Sin embargo, bueno, ahí la posibilidad de reacciones y de combinaciones es, es una complicación. Y la verdad es que ya de manera tradicional no se ocupa mucho el de Hilbert, se ocupa Sanger, por costos, por rapidez, por muchas situaciones. Dice que las reacciones de secuenciación por Hilbert pueden realizarse en unas horas, digo por Sanger, mientras que el de Hilbert tardan un día. Y las reacciones por Sanger son más puras. Nos dicen que con menos contaminantes, que puede afectar la resolución del gel. Antes de pasar a nueva generación, preguntas, seguramente si tienen, chicos, ¿no? No, bueno, en el examen. Oigan, estos son los electroferogramas que vemos y estos hoy se publican. Aquí vemos un electroferograma bien resuelto de bases y hasta aquí lo ponen. Adenina, citosina, citosina, timina, ven, está puro. Pero ¿qué pasa en el ejemplo B? En el ejemplo B hay, por ejemplo, cuando ustedes secuencian plásmidos y tienen diferentes fragmentos,
se sobrelapan y tienden a tener este tipo de electroferogramas mal resueltos. La otra es cuando ustedes tienen dímeros de primers, por ejemplo, también tienen este problema. Cuando se tiene, por ejemplo, mm, 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 ya ven que veíamos que en PCR se genera un producto de amplificación, pero hay veces en que se generan dos o tres bandas porque hay inespecificidad de los primers. Entonces, ante ese tipo de situaciones, pues se pueden tener estos electroferogramas u otras situaciones de mala resolución o problemas en la secuenciación por no hacer bien la reacción, las sales o un contaminante y se cae la fluorescencia. Y es el inciso C, por ejemplo. Aquí dice cuando el producto no está bien purificado. Sí, todas las reacciones de amplificación por PCR se tienen que purificar. Hay un famoso reactivo que es el Exosap que se pone para eliminar precisamente dímeros de primers, nucleótidos no secuenciados o anclados en la reacción, entre otras cosas. Pero estos son los electroferogramas que uno obtiene. Y la verdad es que son muy útiles porque aún hoy día se siguen ocupando. Por ejemplo, si yo estoy viendo una variación en una región que codifica o que equivale a valina-valina y ante un cambio es metionina y ante otro es valina-metionina. Entonces, eso habla ya en cada tema de una modificación genética, una enfermedad, una variante, una metilación, entre otras cosas. Entonces, aunque es una misma metodología, dependiendo en el trabajo en el que yo estoy abordando, el lenguaje molecular tiende a variar. Ujú. Lo que quería ver con ustedes es la parte de por qué se pierden la parte inicial en los electroferogramas. Ay, a ver si aquí hay uno. Por decir miren, este es un electroferograma que nada más resuelve precisamente como las 100 primeros 30 pares de bases, a partir del forward, por ejemplo. Pero miren, se pierde la primera región del primer porque no se visualiza, ¿no? La parte que se pega. Y luego se pierden las primeras bases porque no hay una buena resolución de los picos. Entonces, realmente por Sanger, yo tiendo a perder las primeras 30 pares de bases. Para resolver eso, lo que yo hago es secuenciar tanto con el forward en una reacción como el reverse en otra reacción. Y aunque vimos el fundamento de Sanger precisamente con los tubos, que son 4 reacciones, pues ya en la parte de capilar, como lo apreciamos aquí, ya no se separan las reacciones, ya es una sola reacción de secuenciación porque van marcados con diferentes fluoróforos, los dióxido nucleótido trifosfato, y en el capilar, junto con el lector y la parte de excitación, se van resolviendo simultáneamente. Pero para entender el fundamento es que siempre se explica con las 4 reacciones separadas. ¿Ok? ¿Siguen ahí? Sí, doctora. ¿Todo bien? ¿No hay preguntas? ¿No? No. Bueno. Y luego tenemos la apertura de que, bueno, se tiende a utilizar secuenciación por Sanger. A ver, no subestimen, no desprecien Sanger porque se utiliza por la parte capilar. La verdad es que, a ver, vamos a ver un video nada más. Eh, vamos a ver nada más de manera automatizada y para que veamos cómo es que los equipos Building upon 25 van years of cambiando. experience in developing the most widely respected tools for DNA analysis, Applied Biosystems introduces the 3500 and 3500 XL genetic analyzers.
The 3500 series genetic analyzers are engineered to deliver the highest quality data of any DNA sequencer to date. With increased throughput, faster runtimes, and powerful new algorithm and reagent combinations that normalize signal intensity from instrument to instrument and capillary to capillary, the 3500 is taking capillary electrophoresis-based nucleic acid sequencing and fragment analysis to a whole new level. It's the kind of innovation you've come to expect from Applied Biosystems. The 3500 series delivers versatility that integrates seamlessly into your work environment. Select from the 8 capillary 3500 system or the 24 capillary 3500 XL system to run 96 or 384 well plates or individual tubes, depending on the needs and infrastructure of your lab. The 3500 and 3500 XL systems are for research use only. For those who require IVD mark devices, Applied Biosystems also introduces the 3500DX and 3500XLDX genetic analyzers. The 3500DX and 3500XLDX systems are for distribution and use in specific European countries only. For more information about the 3500DX series systems, please contact your Applied Biosystems representative. Take a look around the new 3500 system and see how we've designed it to fit your unique needs. The 3500 series is easier to install and operate than ever before. A new solid-state 505 nanometer single excitation line laser technology and thermal design reduce the footprint of the system, while simultaneously allowing it to plug in directly to standard power outlets and operate without the need to remove excess heat. The result is a streamlined setup process with less infrastructure cost and fewer headaches. Most importantly, the 3500 series will be up and running in no time. New consumable packages make the 3500 the most user-friendly genetic analyzer on the market today. The ready-to-use package design of primary consumables, including polymer, cathode, and anode buffers, and the easy-to-install capillary array makes setting up. ¿Vieron ahí que es el arreglo de capilar? Pasa rápidamente, pero eso varía dependiendo de la plataforma. Existe el de 4 y el de 8 capilares, o 6 y 8. Y eso por eso les dicen, tráeme tantas muestras o se resuelven así. Siempre es la placa de 96, esta que parece de PCR, porque se hacen ahí las PCR realmente. Pero los capilares se van, resolviendo de esa The manera. instrument fast and simple. When the buffer is disposed of, the anode and cathode buffer containers may be recycled in some communities. Please dispose of buffer and containers according to all local, state, provincial, or national regulations, and refer to the cathode and anode buffer containers product inserts for additional information. All primary consumables contain novel integrated radio frequency identification, or RFID tagged labels. These state-of-the-art devices enable viewing, tracking, and reporting of critical information about reagents and consumables, including usage, lot number, part number, expiry date, and on-instrument lifetime within the 3500 series data collection software. The RFID automatic tracking feature eliminates administrative tracking and logging tasks and reduces the chance of error or omission. 3500 series data collection software is designed with a new architecture to greatly simplify the plate setup